tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Fue hace casi 40 años. En 1975, J.J. Benítez publicó su primer libro, Existió otra humanidad. Fue un éxito espectacular. Empezó ahí una carrera extraordinaria, la de un periodista único, un reportero capaz de recorrer el mundo entero si en las antípodas existía un dato, por pequeño que fuera, que ampliara información sobre alguno de los temas que tratara y estudiara. Y bien que lo hizo en sus viajes e investigaciones, ha dado la vuelta al planeta en 100 ocasiones. En aquellos años llegaron información sobre alguno de los temas que tratara y estudiara. Y bien que lo hizo en sus viajes e investigaciones, ha dado la vuelta al planeta en 100 ocasiones. En aquellos años llegaron nuevos libros, también fueron auténticos éxitos, y justo hace 30, la obra que sirvió para grabar con letras de oro su nombre en la historia de la literatura, Caballo de Troya. Pero es un libro luminoso, cargado de esperanza. Y durante todo ese tiempo, en sus entrevistas, en sus búsquedas, en sus trabajos, también en documentales de televisión como Planeta Encantado o en aquella fantástica serie con Fernando Jiménez del Oso, dentro de muy pocos días se cumplen 9 años de su fallecimiento. Series de televisión como En busca del misterio. Escuchamos ahora mismo esa sintonía inconfundible de esta serie. J.J. Benítez ha sido guía para muchos, para servidor también, amigo, maestro, un hombre que nos ha enseñado infinidad de cosas, a quien personalmente he agradecer infinidad de ellas. Casi todo, cuando servidor era un adolescente, el destino puso en mis manos un libro suyo y aquello lo cambió todo y me situó sobre una autopista que él mismo asfaltó. Y como siempre que estamos con Juan José Benítez, es un gran placer. Juanjo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo primero, vamos a hablar de tu libro. Primero es decir a la gente que precisamente acabas de llegar de México con muy mala experiencia, ¿no? Estoy bien a medias, sí. Estoy bien, sí. No, porque, bueno, pues la intuición o lo que sea, pues me permitió escapar, ¿no?, del segundo intento de secuestro. Fíjate, ha sido una experiencia muy, muy desagradable, pero afortunadamente estás aquí, todo se ha superado y bueno, pues un país que está atravesando una serie de dificultades y en ellas se ven envueltos muchos españoles que van allí. Claro. Sí, es una lástima, ¿no? Porque es un país maravilloso. Claro. Y es un desastre, ¿no? Hay muertos todos los días, no puedes agarrar un taxi en la calle porque no sabes lo que te va a pasar. Y bueno, en este último caso, pues allí, no sé, alguien estaba preparando lo que ya les pasó a los músicos de Zarauz, ¿no? En octubre del año pasado. A ver, Orián, sí, bueno. Cuentas en tu libro, en Estoy Bien, precisamente nos has dado una sorpresa que nos anticipaste en la última conversación que tuvimos contigo. Nos anticipaste después de cerrar los micrófonos, que tu próximo trabajo iba a ir sobre la muerte y que estabas trabajando en ello. Y nos hemos dado una sorpresa porque las primeras referencias y los primeros casos son anteriores a que a ti, cuando estabas en la Gaceta del Norte, te mandaran a perseguir ovnis. Esto ocurrió en el Heraldo de Aragón en el año 68-69, ¿no? Sí, señor. Estás muy bien informado, como siempre. Sí, es anterior al fenómeno ovni en varios años y anterior a todo. Yo recuerdo, probablemente tú no le conociste porque eres muy joven, pero había en Zaragoza un reportero que se llamaba Miguel París, que era un tipo muy serio, en fin, había sufrido mucho, ¿no? Y en una de las esperas típicas de periodistas me lo contó, no sé por qué, porque era un hombre poco comunicativo y a mí me impactó muchísimo. Era la primera vez que yo creo recordar la primera vez que yo oía un caso tan impactante y bueno, me picó la curiosidad y empecé despacio, empecé a investigar en silencio, porque salvo Al fin libre, que es una experiencia que yo tuve con mi padre, yo no he publicado nunca nada sobre estas presencias o apariciones o como se quiera llamar de gente muerta, ¿no? Y bueno, pues al cabo de 46 años me encontré con cientos de casos y la necesidad de sacarlo a la luz, ¿no? Porque bueno, yo creo que es una inyección de oxígeno, es una esperanza extraordinaria.
Yo he publicado aquí casi 170 casos, una selección, es una muestra importante, creo yo, y bueno, pues es imposible dudar, es decir, pues dudar, qué sé yo, 10 han podido inventarse el caso, pero los otros 150 pues no lo creo. Y en algunos casos porque hay determinadas pruebas y evidencias que por lo menos te hacen pensar mucho, ¿no? Se dice que desde el más allá los que se han ido te ayudan, pero es que hay algunos casos son muy evidentes, incluso de una ayuda muy material y muy necesaria en un momento determinado. Sí. Yo recuerdo que a mí me impactó mucho un caso de una familia que el hijo se mata en un accidente de tráfico con su mujer y sus 2 niños pequeños, y al cabo casi de un año, una de las hermanas, en su casa, con su familia, con sus niños pequeños también, se acuesta y entonces a las 2, a las 3 de la mañana escucha un silbido muy fuerte que era típico de su hermano, y el toque con los nudillos en la madera de la puerta, que era también un sistema conocido en la familia por parte de este chico, ¿no?, de Orlando. Y entonces se levanta la mujer, sale corriendo escaleras abajo, y cuando ya estaba a punto de llegar a la puerta se da cuenta de que su hermano está muerto. Y entonces se queda quieta, y en ese momento huele a gas. Entonces estaba toda la casa llena de gas porque había habido un fallo en el horno. Entonces le dio tiempo, corrió a la habitación, sacó a la gente de la casa, abrió las ventanas y no pasó nada, ¿no? Allí no había nadie, por supuesto. Entonces, claro, evidentemente la intencionalidad del hermano, que llevaba casi un año muerto, era sacar de allí o avisar a la familia, ¿no? De esos casos hay bastantes, donde hay hay una materialidad, entre comillas. Un auxilio divino casi, ¿no? Sí, entonces, claro, pues, bueno, eso a mí me dejó muy, muy perplejo, ¿no? Y el caso de Rusia, de Miguel París, es exactamente igual, es decir, bueno, parecido. Este hombre estaba en el 18 de enero del 42, estaba luchando en el frente ruso, y tiene que llevar unos fulminantes de una posición a otro bloqueo, ¿no? Entonces me contaba que empezó una ventisca muy fuerte y los rusos empezaron a bombardear la zona. Le cayó una granada muy cerca, le dejó medio ciego y se perdió en la nieve. Y entonces apareció un compañero suyo de Fuenmayor que le dijo: ven conmigo, estás perdido. Estaba perdido, ¿no? Y entonces el otro lo reconoció, era Francisco Bacaicoa de Marcos, y lo llevó. Y entonces él decía, bueno, yo medio le veía en la nieve con su ametralladora, sus polainas, las huellas en la nieve, y lo dejó en la posición correcta. Entonces le dijo, yo sigo, yo continúo. Entonces al cabo de unos meses volvieron a herirlo, lo llevaron a un hospital a Miguel, y comentó con los compañeros lo que le había pasado en la nieve. Y entonces le dijeron, es imposible, si Francisco Bacaicoa murió en noviembre del 41, es decir, 70 días antes, con un mortero. Fíjate que viendo tu libro y viendo, por ejemplo, toda la información que cuentas sobre este caso, que a mí me ha apasionado porque, sabes, personalmente tengo una vinculación muy grande con Zaragoza. Yo te conocí en Zaragoza. Yo comencé en el mundo profesional un poquito en el mismo sitio en donde entrevistaste a Miguel París. Conocí los libros de Juan José Benítez ahí muy cerca. Y una de las cosas que no he contado, entre las muchas que estos días te vienen a la cabeza, ¿no? Me acuerdo cuando entonces existía eso que se llamaba hemerotecas y que tanto hemos aprendido ahí. Ahora te metes en internet y buscas esas cosas. Y yo me encontré artículos de finales de los años 60. Yo creo que el Juan José Benítez de hoy también tiene una herencia de esa época. Y me acuerdo de encontrarme artículos, y creo que ese tipo de periodismo sigue vigente, ¿no? En ti. Un tipo de periodismo que a mí me asombraba. Digo, está buscando fauna y flora aragonesa. Y la busca como si estuviera buscando al testigo más importante del mundo. Esa escuela, esos primeros años fueron muy importantes en tu trabajo, ¿no? Sí, muy importantes y muy emotivos. Yo, como dices muy bien, para mí cada artículo, cada reportaje era el último, el primero y el último. Y en cierta ocasión, yo ahora lo veo todo como globalmente, ¿no? Es decir, alguien te está entrenando para otras cosas. Entonces, en aquella ocasión, en Zaragoza, yo no sé cómo, contacto con unos muchachos que están dedicados a
la fauna y a la naturaleza, y entonces me entusiasmo porque me llevan a no sé dónde y me enseñan cómo es el apareamiento del cuco, y entonces yo, sorprendidísimo, empiezo, bueno, pues y hay que hacer una serie, ¿no? Y entonces efectivamente hicimos una serie de reportajes sobre la fauna de Aragón. Yo me lo pasé fantástico y conocí gentes, conocí otros ambientes, ¿no? Y es un poco la preparación, ¿no? Luego me pasó algo muy interesante con Adolfo Aragüés, que era uno de los que dirigía aquel grupo, y que voy a contar en un futuro próximo en un libro sobre señales, que es en lo que estoy trabajando. Y sobre señales, que tú siempre eres un perseguidor, eres un investigador a la hora de hacer cualquier artículo, cualquier libro, cualquier reportaje, y como periodista pues vas buscando siempre respuestas. Y entre esas respuestas has estado, yo creo que buscando en este libro un poco esa respuesta hacia la muerte. ¿Tú crees que nosotros, ese temor que tenemos siempre la gran mayoría de los humanos a la muerte, nos tendrían que ayudar a prepararnos para recibirla, a no tener tanto miedo? Sí, yo creo que el objetivo capital de Estoy Bien, sin la menor duda, es intentar quitarle hierro a la muerte. Es decir, que la gente que lo pueda leer se dé cuenta de que es cierto que después de la vida hay mucha más vida, pero física, real, que esto realmente no es más que un suspiro, a veces una pesadilla, y que por lo que he podido investigar, y antes que yo otros, por supuesto, bueno, pues hay un lugar, hay un mundo, no sé cómo llamarlo, hay un plano, hay una dimensión a la que no hemos tenido acceso todavía, técnicamente. No sabemos cómo llegar allí, de la misma manera que ha habido muchísimos siglos hasta que alguien ha podido llegar técnicamente a la Luna. Y sin embargo siempre ha estado ahí, o América, ¿no? Entonces con la vida después de la muerte pasa, yo creo que exactamente igual. Es decir, la muerte es uno de los inventos más maravillosos que se han hecho. Lo que pasa es que tiene muy mala prensa. Entonces la gente no se quiere morir, claro. Piensan que la vida es lo único que hay y punto. Y no es cierto. La vida está diseñada así precisamente para vivirla, pero no es cierto. Alguien nos ha tomado el pelo. Después de la muerte hay una vida física donde no hay más muertes, donde no hay enfermedades, donde no hay problemas como los que conocemos aquí, donde no hay dinero y donde al parecer se trabaja. No sé yo qué tal recibirá la gente eso, que después de morir se tiene que seguir trabajando. Pues sí, pues muy bien, porque además no es un trabajo, supongo, estoy hablando de pura hipótesis. Por lo que yo he estudiado y por lo que he investigado, no es un trabajo a la fuerza. Yo recuerdo, en los sueños pasan cosas muy interesantes, y en Estoy Bien se recogen algunos de estos sueños. Yo recuerdo el caso de una mujer que tiene un sueño y ve un estudio de pintura donde hay un señor que está pintando, se levanta, se le queda mirando la chica y le dice: ¿tú eres Van Gogh? Y el otro dice: sí. Y entonces la mujer me contaba y decía: yo disimuladamente le miré la oreja y la tenía bien. Entonces, bueno, total, que termina el sueño y era el día del centenario de la muerte de Van Gogh. Le impresionó tanto a esta mujer que se fue a la iglesia y le dedicó una misa. Bueno, es una anécdota, de acuerdo, pero puede reflejar qué es lo que tú vas a hacer en el otro lado, lo que te gusta. Mira, yo recuerdo otra persona que sí está en el libro también, que es una actriz muy popular en México, y esta tiene un sueño y entonces ve a su abuelo materno, lo ve en un campo, lo ve muy bien, muy joven, 25 años, había muerto con casi 80, sonriente, feliz, y la mujer se sorprende mucho y le dice: pero tú no estabas muerto. Y dice: yo tengo pintas de estar muerto. Entonces la chica le dice: bueno, pero ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces, no? Dice, le señala un edificio que está allí a lo lejos y le dice: ¿ves ese edificio que hay ahí? Y dice: sí. Pues es un hotel y es mío. Entonces
este tipo de cosas que se repiten son las que me hacen pensar, por lógica además, que cuando tú pasas al otro lado sigues algún tipo de actividad, no sé cuál, pero supongo que a elegir. Dices en el libro que morir es volver a la realidad, es una de las frases que utilizas y que expliques. Yo cuando lo leí me vinieron a la mente muchas cosas y muchas ideas. Primero, una de las cosas que me vino a la mente al ver tantas fotografías, tantos datos, tanta búsqueda de testigos, digo, el Benítez investigador está aquí, pero también el Benítez humano, el Benítez que tiene sus experiencias, que ha vivido lo que ha vivido y que tiene una lectura y una esperanza, porque esa es otra de las palabras que aparecen cuando uno lee el libro. Tengo la sensación, fíjate, yo soy una persona que me he vuelto muy descreída por la realidad que tenemos aquí, por las personas que intentan hacer cosas en contra de otras en vez de a favor de sí mismas y demás. Y uno va leyendo el libro y digo, bueno, voy a dejar que JJ me convenzca. Y bueno, cuando va por un caso, está bien. Cuando va por 10, está bien. Cuando va por 20, 30, son 160, son casi 600 páginas de libro. Si tuvieras que convencer a alguien para decirle, a alguien tan escéptico, descreído por obligación, por la vida como servidor, ¿qué le dirías sobre la muerte? Mira, Fray Bruno, yo no quiero convencer a nadie. O sea, es la primera premisa que me planteé cuando me puse a escribir eso. Uh-huh. No intento convencer a nadie, no me interesa. Es decir, mi trabajo es reunir la información después de muchos años y de bastante esfuerzo y sacarla a la luz. Y además, si te fijas en los casos, difícilmente yo doy una opinión, las doy al final, doy una serie de pequeños comentarios inevitables. Pero en el caso en sí casi nunca hay un posicionamiento. Porque yo entiendo que tiene que ser el lector el que saque sus propias conclusiones. Entonces, cuando alguien me dicen, como algunos de estos vampiros que tú conoces muy bien, en sus páginas por ahí diciendo, bueno, pues demuéstreme usted que esto es cierto. No, oiga, si yo no quiero demostrar nada. Hay una frase de Newton que está ahí puesta, que yo creo que es perfecta. Dice, las cosas no tienen que ser demostrables, sino verdaderas. Y ya está, y cuando uno se da cuenta que lleva no 160 o 170 casos, no, lleva casi 1000, pues es suficiente. Es decir, a ver, un señor de Pittsburgh me está contando casi lo mismo que una persona de Brasil o una persona de Pakistán o una persona de Europa. No es posible. Es decir, es imposible. Es muy, muy parecido, paralelo al fenómeno OVNI. Es decir, cuando la gente, en el sentido de la credibilidad, cuando la gente te dice en un lugar, he visto esto y he visto a estos tripulantes, o he visto esta nave, y en otro lugar muy distinto, en momentos diferentes, te dicen exactamente lo mismo, caramba, alguien está diciendo la verdad. Entonces, yo no trato de verdad, no trato de convencer a nadie. Creo que hay que leerlo. Cada persona tiene una lectura distinta. Claro. Cada uno a lo mejor va a sacar conclusiones diferentes. A uno le va a impactar más el caso del gas, por ejemplo, o el caso del mudo. Mira, ese caso a mí me impresionó muchísimo, ¿no? El famoso mudo de Estados Unidos. Bueno, pues cada uno ya... Son casos preciosos. Viendo un poquito el libro, viendo también las últimas novedades que pones en jj.com, en la página web, me encontré también con esos primeros años en donde en el Heraldo Aragón y en otros periódicos de la época, con trabajos que hiciste extraordinarios, esa búsqueda en el tiempo de Perón, que fue una cosa extraordinaria. Cuentas muchas cosas y muchas anécdotas interesantes que sirven para descubrir a ese investigador, a ese periodista. Y me he dado cuenta que una de esas enseñanzas que uno tiene cuando lee tus libros es que el periodista, el investigador, el buscador de lo que sea, de algún tipo de verdad, tiene que ir con la grabadora, con la cámara de fotos, pero sobre todo con algo que tiene que ser un compañero inseparable, que es el cuaderno de campo. Y ya lo comenzaste a utilizar entonces en los años 60. Sí. El problema es que algunos se perdieron.
en alguna mudanza, en algún traslado, no sé cómo, desaparecieron y no los tengo todos, pero hay más de 100. Más de 100 cuadernos. Apuntar todo, ¿verdad? Todo lo que uno vive. Todo. Yo apunto desde el momento que me levanto, si estoy de viaje o si estoy en casa, qué es lo que me ha ocurrido, qué es lo que no me ha ocurrido, pensamientos, sucesos, investigaciones, lo que sea. Luego se utiliza a lo mejor el 10%, ¿no? Claro. Pero y yo confío además en ello, porque ahí está la memoria. Es decir, yo no me tengo que esforzar en decir, a ver, ¿qué me dijo aquella persona? No, está aquí. Claro. Y es elemental, ¿no? Y luego las grabaciones. Mira, yo en la última mudanza que hicimos de casa tropecé, esa sería la palabra exacta, con 3 o 4 cajas enormes llenas de cintas, pero cintas de aquellas antiquísimas que ya no hay ni sistema de reproducción, creo. Y yo me quedaba asombrado, ¿no? por las anotaciones que vienen allí. Javier Cabrera, 17 cintas hablando de las piedras de Ica, ¿no? Y aquello era un tesoro. Y esos tesoros son los que hay que seguir mostrando. Tú en el libro y en otras cosas, a mí me gusta mucho la figura del investigador y del periodista, y ver cómo tienes la fortuna, ahora que hablabas de tecnología, de la tecnología de entonces, ¿no? Tienes la fortuna, porque creo que ayuda muchísimo a escribir, porque sobre todo piensas antes, no después. Con esas Olivetti 46 en máquina de escribir, para un autor creo que es fundamental ese proceso de reflexión que hay antes de ponerse en el folio, porque no te puedes equivocar, y ahora te puedes equivocar y le das a la tecla de delete y lo que está saliendo ya no eres tú mismo, ¿verdad? Sí. Aún así, la presión es tanta que yo estoy intentando hacer un curso, no sé si seré capaz, de ordenador, ¿no? Por si acaso, porque además es imposible, ya no fabrican nada, ni máquinas, ni cintas. Cada vez que yo tengo que poner una cinta me desespero, porque además soy tan torpe que me ahorco con la cinta, ¿no? Y salgo totalmente negro. Bueno, pero sí tienes razón en una cosa, que yo ya después de tantísimos años estoy acostumbrado a un proceso mental donde tú te enfrentas a la máquina, colocas el folio, tienes que pensar bastante bien y con mucho detenimiento, porque, y ya me ha pasado, que cuando vas por el final del folio resulta que te falta un párrafo que no puedes meter porque no hay espacio físico. Me quedan 1 centímetro y no puedo meter un párrafo en 1 centímetro. Solución, arrancas el folio muy cabreado y lo rompes. Al comienzo otra vez, ¿no? Pero bueno, eso ayuda a reflexionar, a pensar mucho sobre lo que se escribe. Es importante que cuentes a los oyentes qué es lo que hay que hacer, porque ya no vas a la tienda como antes y bajabas a la librería y te comprabas una cinta para escribir. ¿Cómo hace JJ Benítez para conseguir cintas para escribir a máquina? Es casi una búsqueda arqueológica, ¿no? Es decir, yo ya tengo varias personas compinchadas en tiendas en Cádiz, y entonces pues les pregunto casi con angustia, ¿has encontrado alguna cinta? Ah, pues sí, he encontrado en no sé dónde. Entonces tráemelas todas. Me traen todas. Y yo cometí una vez un error, encontré muchas cintas de máquina en una tienda y me compré 60 cintas. Y dije, bueno, tengo por lo menos... Siempre casualidad, lo dudo. Me acuerdo cuando comencé a leer el libro, dije, esto está escrito, el comienzo, la primera entrevista es muy cerquita de donde yo conocía a Juanjo, muy cerquita de donde conocía a Juanjo persona, y muy cerquita también de donde conocía al Juanjo escritor, gracias a un regalo de Reyes, en donde, mi madre eligió entre 2 obras, me dijo, cómprate esta, y era la punta del iceberg. Y mientras el otro día estaba escribiendo eso, la canción que estaba sonando hablaba sobre el mundo de las casualidades. Es otra de las lecturas de Estoy Bien, que nada ocurre porque sí, ¿verdad? Nada. Yo creo hace muchos años, además, como tú sabes muy bien, que nada de lo que nos sucede en la vida, no a mí, a todo el mundo, todo está programado. Es decir, todo, hasta el más pequeño detalle, está perfectamente estudiado, no sé por quién, me lo imagino. Y por tanto también en el trabajo, es decir, cuando tú vas a hacer una investigación a no sé dónde, pues pasan cosas, suceden cosas increíbles, a ti, a mí y a todos los investigadores y a todas las personas, ¿no? Y yo, lo que pasa es que tienes los ojos un poquito más abiertos y entonces te das cuenta, ¿no? y sonríes. Ese trabajo futuro que yo espero
poder sacar, no sé si el año que viene o cuando sea, sobre las señales, es muy didáctico, ¿no? Es decir, ya vas con los ejemplos de cómo pasa tal cosa y con fotos, etcétera, para que la gente se dé cuenta de que estamos protegidos, ¿no? Que hay un orden que no vemos, pero podemos intuir, y que no se protege a todo el mundo, no a uno sí, no, a todo el mundo, para que cumplan lo que tienen que hacer. Juanjo, en el libro tú aportas muchísima documentación, aportas documentos, aportas fotos, y entre la gran cantidad de testimonios que has recopilado, ¿has encontrado también algún testimonio de aquellos resucitados que tú les llamas a esos encuentros, ¿no?, con esas personas fallecidas, que sea un encuentro de algún resucitado no querido? Porque claro, muchas veces pues uno a lo mejor se pregunta, cuando uno fallece tienes la necesidad de decir, si voy a un sitio mejor me encuentro con los seres queridos, pero no me quiero encontrar con los seres no queridos. ¿Te han contado algún testimonio? Sí, hay testimonios de personas que, bueno, pues que habían roto la relación, y no es que no fueran no queridos, pero simplemente que ya ni se trataban ni nada, ¿no? Y hay uno sobre todo que a mí me impactó mucho por varias cosas. Por lo que representa, y que la gente en general en la sociedad tiene una imagen equivocada de los suicidas. Y bueno, pues en este caso la chica había sido novia de este hombre hacía tiempo, vive en Barcelona, y el muchacho estaba en un pueblecito de Murcia. Entonces, la chica tiene un sueño muy raro, tropieza con el chico en su pueblo, en Murcia, y entonces despierta, por hacerlo breve, sobresaltada, se da incluso con la cabeza en la litera y piensa que ha ocurrido algo, ¿no? Y efectivamente, por la mañana una amiga le dice que fulanito se suicidó, se ahorcó anoche, a la hora justamente en la que ella estaba soñando. Entonces, por un lado, y bueno, lo que le comenta el chico en el sueño es que, bueno, que allí no tenía nada y se iba, ¿no? Luego hay un segundo sueño donde se vuelven a ver y él le dice que está muy bien, que no pasa nada, que está fantástico, pero que no puede salir de donde está, que no se lo permiten. Entonces, este chico, por ejemplo, esta relación se había cortado, no había forma de arreglarlo, ¿eh? El muchacho se había metido en el mundo de las drogas, no tenía solución, estaba muy mal, y bueno, sin embargo, se presenta a ella, ¿no? Y le dice, estoy bien, no te preocupes. Hay una cosa que insisten mucho, hay un porcentaje de un 40% de lo que yo he estudiado, donde el resucitado insiste, no llores más, no estés triste, supéralo, yo estoy bien, estoy mejor que tú. Esa es para mí es la historia central, ¿no? Es decir, la gente tiene miedo a la muerte, la gente no supera la muerte de los demás, y es un error. Es un error, es decir, el muerto está vivo. Lo que pasa es que no sabemos cómo demostrarlo. Comentas varios casos de suicidas en el libro, de personas que se han suicidado, las razones. Creo que una de esas lecturas es que todo ocurre por algo y a veces las cosas pasan porque la vida es muy difícil para algunos y rompes mucho el dogma que existe, quizá un dogma por muchos años de cosas que nos han contado sobre el mundo de los suicidas, que se desconoce que es la primera causa de muerte en España, primera causa de muerte no natural en España. Creo que también es un mensaje bonito porque hay muchas personas que han sufrido en su cercanía esa experiencia, esa terrible experiencia, y les han contado durante mucho tiempo una serie de cosas. Hay que romper dogmas, hay que romper un poquito con lo que nos han querido insertar desde niños, ¿no? Absurdo, totalmente absurdo. Yo recuerdo, ahora ya no se hace, pero en mi época había un cementerio para suicidas. Entonces la gente que se quitaba la vida iba a la Iglesia Católica, los arrinconaba en una parcelita que había normalmente al lado del cementerio, y allí los pobres, pues sin cruz, sin nombres y sin nada, un desastre, ¿no? Terrible.
terrible, y eso yo lo he visto, yo lo he vivido hasta hace muy poco, vamos, pues puede que hasta hace 20 años o una cosa así. Y entonces, bueno, el mensaje que te dan aquí es que no es así. Es decir, están bien, no hay ningún castigo, nadie juzga a nadie, que es otro de los errores religiosos, ¿no? Es decir, buena parte del miedo que se le tiene a la muerte ha venido propiciado por las religiones. Es decir, las iglesias en general, en su beneficio, han procurado que la población y los fieles tengan miedo, porque eso les beneficiaba. Es decir, si tú tienes miedo, yo te puedo ayudar, pero para que yo te ayude, tú me tienes que servir, desde cualquier punto de vista. Y eso es muy trágico y muy cínico, porque de todos los que yo conozco, de todas las investigaciones que yo he hecho de resucitados, muy pocos hablan de Dios, muy pocos. No hablan para nada de religiones ni de nada. Todo lo contrario, algunos, como aquella chica de Brasil que ve a su abuela muerta, la abuela, que era muy religiosa, muy católica, muy practicante, le dice que, bueno, que ha tenido que reconvertirse, porque nada de lo que le habían enseñado le ha servido para nada. Y que no es eso. No es eso, señor cura, no es eso. Una de las cosas que quiere ser de mayor que cuentas es notario de lo no dicho. Precisamente este libro, Estoy bien, es un poco eso, ¿no? Poner voz a aquellas cosas que no se contaban, a aquellas cosas que son necesarias transmitir a la opinión pública, al lector, porque tienen un mensaje, tienen una idea, transmiten esperanza. Has hecho un poquito de ese notario de lo que hasta ahora no se había dicho, ¿no? Sí, hay muchos libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Pero no es lo mismo, es decir, la experiencia cercana a la muerte es alguien que no termina de morir, pero en este caso, en Estoy bien, son gente que está muerta y enterrada, o incinerada. Y bueno, cuando yo me encontré a partir del año 68 con aquellas historias, pues dije, caramba, esto es increíble, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, esto es verdad. Y cuando ya reuní la suficiente información hace 2-3 años, es cuando, repito, alguien me tocó en el hombro y me dijo, sácalo, ahora es el momento. ¿Cuál podría ser, Juanjo, esa descripción así del más allá que nos podríamos quedar para las personas, pues eso, que todavía tenemos ciertos temores, ciertas dudas? Pues no lo sé, a juzgar por lo que dicen ahí, pues es un lugar físico, es un mundo donde no existe la enfermedad, donde no vuelves a morir, la evolución o los pasos evolutivos son de otra manera. Mira, insisten muchísimo en que es un mundo, o es un lugar, o son muchos mundos, no lo sé, que difícilmente puedes imaginar. Por mucho que te pongas a imaginar, es imposible. Y, por tanto, ellos te dicen, no tenemos palabras para describir lo que estoy viviendo. Y te pones a pensar y dices, tienes razón. Es decir, ¿qué palabra empleo yo? A ver, nosotros somos 4 dimensiones. Y la ciencia ha descubierto matemáticamente, creo que 12, o por ahí. Pero ya se habla de miles de dimensiones diferentes, ¿no? Bien. Vamos a contentarnos con que sea de la 5ª, de la 6ª, yo qué sé, de la 7ª dimensión. ¿Cómo traducimos nosotros eso? No hay palabras, no sabemos. De la misma manera, yo siempre pongo el mismo ejemplo que en el bordado de una señora que está pasando la aguja en la tela. Si hubiera habitantes en esa tela, serían de 2 dimensiones. ¿Cómo le explicas tú a la gente, a los habitantes de ese bordado, que hay habitantes de 3 dimensiones? No lo comprenderían, es muy difícil. O a la hormiga, ¿cómo le explicas tú lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí, en la radio? Por muchos miles de años que te empeñes en hablarle a la hormiga, no va a comprender que Fray Bruno está ahí con un micrófono. Es imposible. Pues más distancia hay entre la hormiga y Fray Bruno que o menor distancia hay entre Fray Bruno y la hormiga que entre la muerte y ese mundo.
Aquí lo importante es que existe, para mí. Es decir, lo más interesante es que eso es real y que 170 casos no pueden estar todos equivocados. Evidentemente que no. Y ahora ya vuelves a Barbate, vienes de México, pasas por Madrid, vuelves a Barbate, como dice la solapa del libro, a pensar, a reflexionar, pero no vas a dejar de escribir, ni mucho menos, ¿eh? No, si Dios quiere, no. Si ya te digo que ya estoy con el de señales. Después seguramente me dedicaré a terminar el diario de Eliseo, que es el final de la vida pública de Jesús. Y luego no lo sé, porque tengo muchas investigaciones en marcha. Yo había prometido solemnemente que me retiraría de forma progresiva, pero no lo consigo. Bueno, estamos encantados con eso. Por cierto, sí, yo creo que la gente lo va a celebrar, ¿eh? 30 años de Caballo Torea que se cumplen dentro de nada, que es un éxito monumental. Cambió la historia de la literatura en nuestro país, la historia en la que los libros llegaban a la opinión pública. Fue el primer gran éxito de la era moderna de España, de nuestro país. Yo no soy muy consciente de eso, ¿eh? O sea, bueno, las cuentas de resultados sí dicen que es un libro que está constantemente en reedición. Son 30 años, que es mucha historia. Y bueno, pues es porque yo lo veo ahora, por ejemplo, el viaje a México, pues la gente me preguntaba, hablábamos de esto, y de hijos a nietos, se van pasando los libros, y entonces hay algo mágico en los libros, algo mágico que no tiene nada que ver conmigo. Y bueno, pues eso, que es mágico. Pues mágico ha sido estar contigo, JJ Benítez. Juanjo, un abrazo, un placer contar en estos micrófonos contigo, y hasta la próxima, que espero que sea muy pronto, con señales, por ejemplo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.